Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, dice: además os declaro, del verso 1 al 4, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y de eso se trata, hermanos. Esto no es una historia más. Esto no es una utopía. Esto es una realidad. Esta es la base de nuestro evangelio. Es la base del cristianismo. Que Jesucristo se encarnó y fue a la cruz y murió y derramó su sangre. Pero que allí no quedó, sino que se levantó de entre los muertos y resucitó al tercer día. Es una verdad que tenemos que creerla, que tenemos que atesorarla en el corazón y que tenemos que defenderla. Y nosotros probablemente digamos, pero todo el mundo sabe que Jesús resucitó. Pero yo quiero decirles en esta noche, amados míos, que creer en la resurrección de Cristo es algo más allá que sencillamente saber que Él murió y resucitó y decirlo con nuestros labios. El saber y entender que ciertamente Jesucristo se levantó de entre los muertos y que vive implica resultados diferentes a los que estamos teniendo en nuestro caminar en esta tierra. El Señor nos dice que por el fruto seremos conocidos, y el fruto de muchos de nosotros indica, grita que no hemos entendido lo que significa la resurrección de Jesucristo. Si ese es el caso de alguno de los que aquí están hoy, yo sé que hasta aquí llegó, porque a partir de hoy las vidas van a ser diferentes, porque habrán entendido, albergado, abrazado, recibido lo que significa, cuán profundo es el hecho de entender que Cristo resucitó. Vemos que muchos de nosotros están constantemente luchando por las cosas de esta tierra, luchando por las cosas de esta tierra como lo primero en la vida, no por aquellas cosas que son eternas. Lo eterno lo tenemos a un lado, como que falta mucho para eso, como que no estamos tan seguros si eso será así o no será, y lo vemos probablemente como un futuro muy lejano. Quizás no es que no creamos, pero lo vemos tan lejos, tan distante a nosotros, que preferimos ocuparnos en aquellas cosas que tenemos por delante, en aquellas cosas que ciertamente nos dan un beneficio rápido, pronto. Vemos que la oración y nuestra relación con Dios se ha reducido a un entregarle el día por la mañana, o a un orar rápido mientras estamos manejando, porque estamos llegando tarde a la dirección, a lo que tenemos en ese día. Pero entender que Cristo resucitó es algo mucho más profundo. Nos cambia la forma de vida, nos trastorna la vida cómoda que hemos llevado hasta este tiempo, nos cambia radicalmente el pensamiento. Vamos a estudiar en qué consistió la resurrección de Cristo. Yo les pido, amados, que estemos bien concentrados en ello. Si hay algo que no entienden, yo les pido que lo anoten, y el jueves, con el permiso del Señor, vamos a estar aquí y vamos a discutir y a tratar esas cosas que hoy no podamos entender, porque hay muchos puntos que yo sé que son un poco, que hay que detenernos y darle un poquito más de tiempo para poder realmente recibir esa enseñanza. Así que anoten, tomen nota de las cosas que no queden muy claras hoy, y el jueves, si Dios lo permite, vamos a estar aquí discutiendo esos temas. Cuando hablamos de resurrección, hablamos en el original de pararse de nuevo.
Y de hecho vemos en la Biblia como Él paró de nuevo a muchísimas personas. Vemos el caso de Lázaro, vemos el caso de la hija de Jairo. Pues los resucitó, los levantó, los paró de nuevo. Pero estas personas fueron como testimonio del poder de Dios y del poder de resurrección que había en Él. Pero cada uno de ellos volvieron a la muerte, vieron muerte otra vez. Pero la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, verso 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo es la resurrección misma. Para nosotros pensar en una resurrección, tenemos como primera cosa que creer en Jesucristo, que creer que Él murió en la cruz del Calvario, que creer que resucitó al tercer día y creer que Él es nuestro Señor y Salvador. Partiendo de esta premisa, entonces nosotros podemos seguir avanzando en esta enseñanza tan poderosa que está contenida en la resurrección de Jesucristo. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, a partir del verso 20, nos dice lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Aquí queda registrado claramente que Cristo es la primicia de la resurrección. O sea que Jesucristo fue el primero en resucitar. Y que los que creen en Él y creen en esa resurrección, entonces nosotros somos los que seguiremos a ese primer acto, a esa primicia de la resurrección. Entonces, según esta porción, nos damos cuenta que Cristo resucitó, que Cristo se levantó de entre los muertos. Y tenemos que analizar, antes de entrar de lleno en lo que es la resurrección, en algo que Jesucristo hizo antes de irse a su Padre. Y es algo que tenemos que entenderlo, porque tiene un significado espiritual muy importante para nuestras vidas. La palabra nos habla de un lugar que es el lugar de muertos, que es el Seol para el Viejo Testamento y el Hades para el Nuevo Testamento. Ese lugar está dividido en dos partes. Una parte en la que están las personas que murieron sin el Señor y que van a estar ahí hasta el momento en que sean resucitados para ser juzgados, que más adelante vamos a hablar, que es la segunda resurrección, vamos a explicarla. Y los otros están en un lugar que es ese mismo Hades, pero en una, vamos a decir, en un compartimiento diferente, que están ahí esperando, o estaban ahí esperando que se produjera el sacrificio de la cruz del Calvario. ¿Se entiende esta parte? Entonces el Señor, y lo vemos primeramente, vamos a oír esto detenidamente en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 al 20, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Entonces vemos claramente que esta porción nos dice que el Señor fue a ese lugar llamado el Seol y les predicó a esos espíritus que están ahí encarcelados, que murieron sin estar con el Señor, sin haber entregado su corazón al Padre. ¿Se entiende esto?
Entonces él fue y les habló y les predicó y le mostró con sus palabras el por qué estaban en ese lugar. Pero también la carta a los Efesios en el capítulo 4, verso 8 nos dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Entonces el Señor, en su infinita misericordia, tomó las almas de esas personas que sí habían muerto en Él, que sí habían creído en el Señor, y llevó sus almas cuando Él ascendió junto con Él y los sacó de ese lugar. Y ahora están junto al Señor. Desde aquí empezamos a ver una marcada diferencia entre el destino de aquellos que creen en Jesucristo y aquellos que no creen en Él. Una marcada y profunda diferencia. Entonces, vemos que esta porción donde el Señor va y toma esas almas y se las lleva con Él, de aquellas personas que desde Adán en Él creyeron, también habla en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, del verso 50 al 54, lo siguiente. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: en verdad, este era Hijo de Dios. Vemos que muchos que estaban, vemos primero que los sepulcros se abrieron y que muchos de los que estaban ahí en ese lugar fueron llevados a Jerusalén, levantados, y se pasearon por Jerusalén. Y nos damos cuenta que esto fue para testimonio, para que muchos conocieran el poder tan grande del Señor. Amén. Tomen nota que el jueves vamos a aclararlo más todavía. Hoy nosotros tenemos la dicha que ya nosotros no tenemos cuando partimos de esta tierra que ir a ese lugar del Hades, sino que nosotros inmediatamente partimos de esta tierra, estamos en la presencia del Señor, porque ya Jesucristo resucitó. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 5 versos 6, 7 y 8 y vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Si estamos ausentes del cuerpo, entonces él dice, y estar presentes en el Señor. O sea que cuando salimos del cuerpo, inmediatamente y de forma isofacta, estamos en la presencia del Señor. Cristo resucitó y vamos a reconstruir esta escena. Vámonos a los hechos mismos. ¿Qué pasó en el momento que esto ocurrió? Y vamos a ir al Evangelio de Mateo en el capítulo 28 a partir del verso 1 hasta el 10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y he aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y hablando el ángel, dijo a las mujeres: vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado. ¡Aleluya! Tal como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía, e id pronto y decid a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos. Y he aquí, él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Y he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id,
avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Lo primero que vemos en esta escena maravillosa, hermosa, preciosa, inigualable, incomparable, es el amor de estas mujeres por su maestro. Estaban ahí a los pies de la cruz, pero también estaban en la tumba buscando el cuerpo de su maestro. Unos dicen que era para ungirlo, pero no importa el fin que las movió para estar allí. Lo importante es el amor que se manifestaba del corazón de estas mujeres por su maestro. Vemos también el terremoto que se produjo como una señal de victoria. La tierra tembló de dolor en la crucifixión, pero en la resurrección tembló de gozo y proclamando la victoria de que Cristo había vencido la muerte y el pecado. Vemos que el ángel se sienta como desafiando al diablo sobre la roca que cerró, que selló esa tumba. Y una vez abierta, él se sienta sobre él, desafiando las huestes del mal. Vestido de blanco, en este caso más que pureza, enseñaba la gloria de Cristo, la majestad de aquel que ya se había levantado de entre los muertos. Y vemos como las mujeres van en el camino recibiendo la instrucción del ángel, se aparece Jesucristo, le interrumpe su recorrido. E inmediatamente le dice salve, que es el sinónimo de shalom. Lo primero que hace el Señor es hablar de la paz, esa paz que contiene en ese término shalom todo lo que es la misericordia, todo lo que se lleva el temor, todo lo que es la seguridad. Y a seguidas le dice no teman. No teman, la palabra que el Señor siempre tiene en sus labios para cada uno de nosotros cuando el temor quiere levantarse porque estamos atravesando situaciones difíciles. Y algo que me llama la atención es que Él dice, vayan y denle las nuevas a mis hermanos. O sea que aquí, acabadito de resucitar, Jesucristo empieza a fortalecer la convicción en el corazón de sus discípulos, representados en estas mujeres, de que nuestro Dios es nuestro Padre y de que Él en ese momento estaba acordándoles la hermandad porque somos hijos del mismo Padre celestial. Luego vemos aquí que ellas van corriendo, comparten la noticia. Y el mismo ángel le dice, vayan pronto a comunicar esta noticia, porque sabía el Señor el estado de angustia, de tristeza y de desesperación en que estaban los discípulos, porque su maestro ya había sido crucificado y en la mente finita y humana de ellos todavía no se había despertado el hecho de cada palabra que una y otra vez el Señor les decía, porque me es necesario ser crucificado, pero resucitaré al tercer día. En ese momento ellos todavía no habían caído en ese hecho, porque lamentablemente nos enseña que lo escuchaban, pero no lo albergaban en su corazón. Para ellos eso no era una realidad. Y eso nos pasa a ti y a mí muchas veces. Escuchamos palabra de Dios y la escuchamos, pero no se hace vida en nuestro interior. Y cuando viene la situación, entonces no podemos funcionar en fuerza y en determinación por la palabra, porque aunque la escuchamos, no la guardamos en nuestros corazones. La palabra hay que vivirla, amados. Hay que oírla y atesorarla y creerla y ponerla por obra, aunque no veamos nada. A Dios hay que creerle. Entonces, a seguidas, tenemos que analizar qué significó esa resurrección de Jesucristo. Y lo primero que tenemos que ver es que a través de ella Jesús demostró su inocencia, porque solamente uno sin pecado podía llegar a vencer el pecado y la muerte, porque el diablo no podía tener ninguna autoridad sobre él. Entonces la muerte no podía contenerlo, no podía, él tenía que escapársele, soltarlo a la muerte necesariamente. Vemos también que Cristo todo lo hizo bien y por vía de consecuencia su Padre
aceptó su sacrificio. Su padre aceptó su ofrenda porque lo hizo bien, porque lo obedeció de manera integral en todas y cada una de las cosas que el Señor le había mandado hacer. A través de esta resurrección se comprobó la divinidad de Jesucristo. Se comprobó que sencillamente Él era Dios y era el único que podía dejar una tumba vacía. A través de esta resurrección fuimos justificados, porque la crucifixión y el derramamiento de la sangre del Cordero nos redimió del pecado, nos trasladó de muerte a vida. Pero la resurrección nos declaró inocentes, porque con la resurrección Jesucristo venció el pecado y venció la muerte. Por lo tanto, nosotros somos inocentes, somos justificados. Y por último, con esta resurrección de Jesucristo, primicia de toda resurrección, nos regaló a nosotros la resurrección. Nosotros somos un espíritu con Cristo. Y de la misma manera en que Cristo resucita, cada uno de nosotros, los que en Él hemos creído y hemos creído en esta bendita y gloriosa resurrección, junto con Él también resucitamos. Cuando Cristo resucita, inmediatamente no se va al Padre, sino que empieza a hacer puntuales y significativas apariciones a sus discípulos. Y vamos a ir leyendo algunas, analizando otras rápidamente. Y lo primero que vemos es que Él se le aparece a María Magdalena. Y está registrado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, verso 11 al 18, 16 al 17. Jesús le dijo, María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Gloria a Dios. Aquí el Señor lo primero que quiso establecer con las palabras que salieron de su boca cuando Él se levantó de entre los muertos fue la paternidad de Dios sobre sus hijos. Voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Amados, conocer a nuestro Dios como nuestro Padre nos da una seguridad tremenda de que no importa el momento de tristeza, no importa el momento de aflicción, no importa el obstáculo que tengamos por delante, mi Padre que me ama, porque soy su hija, porque me compró a precio de sangre en la cruz del Calvario, está conmigo para ayudarme, para fortalecerme, para librarme. Y eso fue el primer mensaje que el Señor quiso dejar sentado en el corazón de cada uno de sus hijos, los que eran y los que serían, los que vendrían. Nuestro Padre, el Padre de Cristo, el mismo Padre que estuvo con Él cada momento, aún en la más grande de la agonía que él padeció. Ese Padre que lo levantó con el poder de resurrección es tu Padre y es mi Padre. La carta a los Romanos en el capítulo 8, verso 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el verso 15 dice, Abba Padre, fuimos adoptados y nosotros tenemos el permiso, la concesión y la gracia de poder llamar a nuestro Padre papito, Abba Padre. Y eso nos habla de una relación de intimidad total, de que no hay cosa que yo no le pueda decir a mi Padre, que Él no me escuche, que no hay nada que yo pueda pedirle, como dice la misma palabra. ¿Qué hijo que le pida a su padre pan le va a dar una piedra? Mucho más nuestro Padre que está en los cielos. Así que yo les exhorto en este día a que alimenten su relación con el Padre, porque muchas veces conocemos al Señor, conocemos a Dios, conocemos al Todopoderoso, pero no conocemos al Padre. Y el Padre es el que protege, es el que defiende, es el que cuida, es el que provee. Él es nuestro Padre. Luego Jesús se le aparece a dos varones camino a Emaús. Es una porción muy larga, pero de ahí podemos decir lo siguiente. Vemos como estas dos personas iban caminando con Jesús
y Jesús al lado de ellos. Ellos no conocieron a Jesús tanto tiempo que anduvieron con él y no lo conocieron en ese momento. Entonces Jesús les hablaba y les preguntaba y ellos le contestaban y empezaban a relatarle los hechos que habían acontecido, pero sus ojos no habían sido abiertos, su entendimiento no había sido despertado a que estaban caminando con el Mesías. Y eso nos pasa a nosotros, amados, y es por producto de la incredulidad. Estudiamos la palabra, oramos, pero realmente en los momentos de dificultad, de presión, se nos olvida que Jesús está caminando con nosotros, ni siquiera nos damos cuenta. Y otro punto que yo quiero resaltar es la importancia que tiene la Santa Cena. Dice esta porción que el Señor, cuando se sentó con ellos a compartir la Santa Cena, le fueron abiertos los ojos. Cuando nosotros compartimos el pan y el vino y hacemos memoria del sacrificio de la cruz del Calvario, nuestros ojos son abiertos al mundo espiritual. La vida de resurrección es activada en nuestro interior. Por eso que le quede en el corazón que compartir la Santa Cena no es un acto solamente que se hace para conmemorar algo, como un ritual, sino que la Santa Cena tiene vida en sí misma para cada uno de nosotros. Y para el Señor es de suma importancia que juntos como iglesia, aquellos que ya han entregado su vida al Señor, compartamos la Santa Cena. Fíjense, resucitado fue una de las cosas que hizo antes de ascender a los cielos. Vimos también que Jesús se le aparece a Pedro y le dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. En esta porción no se registra más nada, ni lo que habló con Pedro ni nada, pero qué honor, como veremos más adelante, qué honor y qué significativo para la vida de Pedro esa reunión con su maestro en ese tiempo específico. También vemos que en un momento se le aparece a 10 de los 11 discípulos y lo vemos en Lucas 24, verso 36. Entonces aquí, entre varias cosas, lo más importante es que él empieza a hablarles de la esencia del evangelio, de que fue a la cruz, de que murió, de que resucitó y de que predicaba el arrepentimiento. Y esto es muy importante, amados, porque aquí Jesús una vez más habla de cómo nuestra prédica tiene necesariamente que ser el arrepentimiento. Y también les habló de que no podían hacer nada hasta que no llegara a sus vidas el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo era el que le iba a dar poder para poder hacer todas aquellas cosas que les era necesaria hacer una vez Él subiera al Padre. Vemos también que se aparece a Tomás en la famosa anécdota o historia que siempre hemos escuchado, que tiene mucha relevancia, por eso yo quiero bien que la leas, que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, verso 26 al 29. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto? Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. ¿Cómo somos? Como Tomás, que necesitamos ver, oír, ver que se estén sucediendo las cosas para poder creerle a Dios. ¿O realmente somos llamados bienaventurados porque podemos creer sin ver? La fe es la llave que abre el cielo. La fe es la llave que detona en lo natural lo que ya Dios hizo en tu vida, en lo celestial. Sin fe no puedes agradar a Dios, pero tampoco sin fe vas a ver las promesas cumplidas y hechas realidad en tu vida. Vemos que Tomás nunca más se mencionó en la Biblia. Cristo le mostró sus llagas, se la mostró, pero sin embargo
no tuvo ningún desarrollo espiritual su vida, y de hecho vemos que jamás fue mencionado. Vemos también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, cómo él comparte con sus discípulos, incluso come con ellos pescado. Y aquí es algo, wow, tan profundo, Dios mío, que nos muestra tanto la misericordia del Señor. Cómo Él se ocupó en este encuentro de sanar el corazón de Pedro, de aquel que lo había negado, que había negado al maestro 3 veces porque se dejó gobernar del temor. Pero era un hombre con propósito en Dios, era un hombre que tenía un llamado de Dios y que Dios conocía su arrepentimiento y que Dios conocía el corazón de este hombre, cómo lo amaba a pesar de haberle fallado. Y el Señor se ocupó en este momento de levantarlo y restaurarlo. Pedro, ¿me amas? Se lo preguntó 3 veces para asegurar la sanidad en el corazón de Pedro. También vemos cómo el Señor se ocupó del cuidado de sus ovejas, de instruirlos a que pastoreara sus ovejas, a que las cuidara y de ellas se ocupara. Y también vemos cómo cuando él le pregunta acerca de Juan, qué iba a pasar con Juan, el Señor le dice: ¿a ti qué? Tú sígueme. Y nos enseña también que nuestra vida es una relación personal entre el Señor y nosotros. No tenemos que estar juzgando ni analizando cuál es la decisión que el Señor hace con tal o cual persona. Cada cual tiene un trato individual. Y vemos por último cómo se reúne con los 11 en un monte de Galilea, y aquí les da la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Pero dice en versos anteriores que toda potestad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Tenemos la misión de ir y predicar el evangelio, pero no solamente de predicarlo, sino de traer a las personas y hacerlas discípulos, y después que han aprendido la palabra, entonces bautizarlas, después que han conocido la base del evangelio, conforme a esta porción que está aquí en Mateo 28. Jesús se ocupó de dejar estos mensajes muy claros antes, en los 40 días que estuvo en la tierra, antes de subir al cielo. Y si lo resumimos, vamos a resumirlo de la forma siguiente. ¿Qué mensaje nos dejó después de resucitado Jesucristo? Primero nos confirmó la paternidad de nuestro Dios. Después nos enseñó que la incredulidad quita la visión. Cuando no creemos, no vemos lo que Dios ve, sino que empezamos a ver lo que nuestra carne y nuestra humanidad nos hace ver. Nos enseñó la importancia de la Santa Cena. No es un ritual más. Los ojos espirituales son abiertos cuando compartimos la Santa Cena. Nos enseñó que todas las cosas que Él dijo se cumplieron, como ahora todas las cosas que dice y te ha dicho también las verás hacerse realidad. También fundamentó la predicación en esta tierra en el arrepentimiento, y nos enseñó que sin el poder del Espíritu Santo nosotros nada podemos hacer. Y también con mucho amor, a través del ejemplo de Pedro, nos enseñó que nosotros, si nos arrepentimos, somos restaurados de cualquier pecado, somos restaurados de cualquier situación que hayamos vivido por cualquier debilidad, y somos posicionados en el mismo lugar de ese plan que Él trazó para nuestras vidas. Y por último, cómo Él ama las ovejas, cómo quiere que sean cuidadas y guardadas, y cómo demanda de su iglesia el ir y salvar las almas que están perdidas. Yo pienso y creo firmemente que como iglesia de Jesucristo tenemos que estudiar esos puntos, atesorarlos, analizarlos y ponerlos por obra. Porque si Él se tomó el tiempo en esos 40 días tan importantes y fundamentales para enseñar, para dar esas enseñanzas, es porque realmente tiene gran valor para nuestro caminar cristiano.
Vimos también después, y vemos en Mateo 28, verso 11 al 15, que era necesario para los fariseos que crucificaron a Jesucristo anular la resurrección. No podía ser posible que se creyera en medio de todos que Cristo había resucitado. Entonces, eso sería el triunfo del diablo. Pero como Cristo resucitó, como Cristo ciertamente se levantó de entre los muertos, y ellos en el fondo lo sabían, inventaron una gran mentira, haciendo creer que los soldados se durmieron, que los discípulos fueron y se robaron el cuerpo de Jesucristo. Y eso se expandió por mucho tiempo. Pero sin embargo, el poder del Señor y de la iglesia levantada no pudo detenerse, y por encima la iglesia se paró y avanzó. Entonces yo quiero que analicemos rápidamente, después que los discípulos entienden que Cristo resucitó, después que se empiezan a añadir más y más gente porque se entendió que Cristo venció la muerte. ¿Qué empezó a suceder entonces? Y lo primero que vimos fue que ellos cumplieron la orden de Jesús. Se quedaron esperando al Espíritu Santo. Se quedaron juntos, unánimes. Y llega el Espíritu Santo y reciben el poder del Espíritu Santo. Pero ellos no se quedaron con ese poder retenido y detenido para ellos mismos, sino que nos damos cuenta como inmediatamente un Pedro que era temeroso, que niega a Cristo porque el temor lo dominó, lo gobernó, ahora se levanta firme a predicar al Cristo crucificado y al Cristo resucitado. Es el hombre que enfrenta al Sanedrín, a los mismos que crucificaron a Cristo. Él los enfrenta con valentía porque entendió, amados, lo que significó en la resurrección de Jesucristo. Entonces de inmediato, por esta convicción inquebrantable, empiezan a suceder milagros. Vemos que hay un paralítico en la puerta del templo y se usaba pedir limosna y le tiraban limosna. Y Pedro, ¿qué le dice? De lo que tengo te doy, párate y anda. Y vemos un paralítico que se para. Vemos como el poder de resurrección ya activado a través del Espíritu Santo en los discípulos empieza a manifestarse y a hacer que cobre vida todo lo que estaba muerto, a enseñar el poder contenido en el Evangelio, sabiendo que el Evangelio no solo consiste en palabras, sino que es poder de Dios. Vemos que miles se convierten, 3,000, luego 5,000 por la predicación de Pedro. Vemos que hacía la iglesia mientras los discípulos predicaban, estaba junta, unánime, orando. Encarcelan a Pedro, pero hay una iglesia que se queda orando hasta que un ángel se le aparece a Pedro y le abre los cerrojos de la cárcel, y él se le aparece en medio de ¿dónde? De donde estaban orando, porque la iglesia entendió que era lo primero, que era lo más importante, porque recibió la resurrección de Cristo, porque se dio cuenta cuál era el sentido real de su vida en esta tierra y que iban a ser la iglesia de Jesucristo. Llegó un punto, amados, que la era tan grande, la acción de fe tan poderosa, que hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Ellos, dice la palabra, que en lo adelante vivían para predicar el Evangelio. Y lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, verso 33. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 14 dice: y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿Lo pueden creer? ¿Realmente creen que ese poder que levantó a Cristo de los muertos nos levantará a nosotros? Vamos a analizar entonces en qué consiste esta resurrección. Pero antes, yo quiero que a la luz de lo que acabamos de ver, analicemos nuestras vidas. ¿Estamos nosotros como estuvieron los discípulos, enfocados única y exclusivamente como primera cosa en nuestras vidas en predicar a Cristo resucitado, en mostrarle al mundo que Cristo se levantó de entre los muertos
y que si tomamos la decisión correcta en esta tierra, nosotros también nos levantaremos junto con Él. Estamos como la iglesia primitiva, unidos, juntos, orando, compartiendo el pan. Dice que lo de uno era lo de todos, que no tenían falta de ningún bien. ¿Estamos nosotros igual que ellos? ¿O estamos menospreciando la resurrección de Cristo? Si realmente nosotros nos posicionamos en la convicción de que Cristo resucitó y dirigimos nuestras vidas en aras de glorificar esa resurrección donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos, vamos a tener la seguridad de que un día nos vamos a ver junto a Él. Pues vamos a dividir la resurrección en dos partes: la primera resurrección y la segunda resurrección. Vamos a analizar primero en qué consiste esa primera resurrección. Para nosotros, déjame leer Mateo 22:31, dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y esto tenemos que tenerlo muy claro. Dios es Dios, pero Dios no es un Dios de gente que se van a quedar en una tumba, sino de personas que van a vivir en una eternidad a su lado, si nosotros decidimos vivir como Él quiere que vivamos en esta tierra. Pues la primera resurrección está conformada, en primer lugar, por el arrebatamiento de la iglesia. Dice la palabra de Dios que los que murieron en Cristo van a resucitar primero. Y vamos a leerlo en 1 de Corintios capítulo 15 del verso 37 en adelante. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural. Luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Aleluya. ¿Cuántos creen que Cristo viene a buscar a su iglesia? ¿Cuántos creen que nos vamos en una nube con Él?
Pero los que estén muertos, que creyeron en Cristo, serán levantados primero para reunirse con su Señor. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, versos 40 y 41. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y eso se refiere a los que estamos vivos. Los que estamos vivos, la iglesia de Jesucristo, los que creímos en Él, cuando escuchemos esa trompeta, que solamente la escucharemos nosotros, seremos en un abrir y cerrar de ojos, transformados, y nos encontraremos con nuestro Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así Dios también traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor. Esto es una muestra tan grande del amor de Dios y de su misericordia, que con ese arrebatamiento el Señor nos está librando del gobierno del anticristo, de ese gobierno mundial que va a traer la más grande de la destrucción a la tierra. Y el Señor nos libra, como libró a la humanidad cuando hizo el arca, como libró a Lot y a su familia cuando destruyó Sodoma y Gomorra. De esa misma forma el Señor quiere librar a los que en Él creen de la terrible época de 3 años y medio que va a vivir la humanidad, aquellos que no creyeron en que Cristo murió y resucitó. La primera resurrección también tiene una segunda parte, vamos a llamarla, ¿verdad? Primera resurrección, la parte A, vimos que es el arrebatamiento de la iglesia, y la parte B, vamos a ver ahora que estará conformada con aquellas personas que se quedaron, no se fueron en el arrebatamiento, pero probablemente habían sido predicadas una y otra vez, pero no escucharon. Pero no quisieron atender al llamado que nosotros, que somos trompeta de Dios, que estamos pronunciando arrepentimiento, entonces tuvieron que vivir la experiencia del gobierno del anticristo. Entonces esas personas, en ese periodo de tiempo de 7 años, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de terrible angustia, entonces decidieron volverse a Dios y fueron muertos porque defendieron su evangelio y no quisieron dejarse sellar. Y como no se dejaron sellar y como eligieron a Cristo y prefirieron que lo mataran, entonces esos van a ser resucitados por el Señor una vez termine la gran tribulación, y van a formar parte entonces de la primera resurrección, porque van a resucitar para vida y no para muerte. ¿Se entiende? Amén. El Señor es precioso. El Señor todavía es un Dios de oportunidades. Todavía no lo recibieron en esta dispensación de la gracia, pero les da la oportunidad de recibirlo durante el gobierno de la gran tribulación. Mucho más difícil, porque el Espíritu Santo no va a estar, y el Espíritu Santo es que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero habrá personas que estarán predicando, que ya es un tema más amplio, que lo trataremos luego. Entonces ellos tendrán la oportunidad también de arrepentirse. Pero también en esa primera resurrección y después de la gran tribulación, el Señor va a levantar a aquellos judíos que creyeron en el Señor desde Adán hasta la resurrección. Entonces en ese momento ellos van a ser también resucitados con los que salieron. Lo importante es que sepamos claramente que hay una primera resurrección
Y que esa primera resurrección es para aquellos que creen en Jesucristo, en que murió en la cruz del Calvario, en que resucitó al tercer día y que viven conforme a esa revelación en esta tierra. Cristo los va a levantar para vida y vamos a venir a gobernar con Él. Aquellos que fuimos llevados en el arrebatamiento, gobernaremos con Él por 1000 años en el milenio. Llevaremos una vida gloriosa. Estaremos con Él por 7 años y a los 7 años estaremos aquí en la tierra otra vez, pero esta vez ya con cuerpos incorruptibles para gobernar las naciones junto con Él. Entonces, en ese milenio habrá un gobierno. En ese milenio habrá personas que conocerán al Señor. Los que salieron vivos de la gran tribulación van a estar en el milenio. Ellos van a multiplicarse, a procrear. Entonces, esos que nacen en el milenio no conocen nada, ni al Señor, ni el anticristo, ni nada. No saben nada de nada. Entonces, esos tendrán la oportunidad de volverse a Dios y reconocer que el Mesías, que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores y está en su gobierno milenial. Los que lo conocen en ese momento, los que lo aceptan, entonces ellos también formarán parte de la primera resurrección. Los que no, entonces entrarán a la segunda resurrección. La segunda resurrección es la que está conformada por aquellos que en ningún periodo de tiempo, ni antes, ni ahora, ni mañana en la gran tribulación, deciden recibir al Salvador, sino que se niegan a hacerlo. Van tras sus propios conceptos, tras sus propias creencias, tras su intelecto, y rechazan el plan de salvación tan hermoso y tan precioso que el Señor diseñó para la humanidad. Entonces esos formarán parte de la segunda resurrección porque serán levantados, pero para condenación. Serán sacados de ese lugar que hablamos al principio del Hades para irse al lago de fuego y azufre junto a la bestia y al falso profeta por una eternidad. Yo te pregunto, la decisión de a qué lugar vas, si al uno o al otro, la tomas en esta tierra. ¿Qué decisión has tomado? ¿O sencillamente has sido indiferente a que tienes que tomar una decisión? Yo quiero aclarar tu mente en este día para que puedas entender que no hay opción, no hay lugar intermedio, no hay limbo, no hay purgatorio. Esas son mentiras y engaños de la iglesia popular, de la religión popular. Nosotros cuando partimos de esta tierra, o vamos a la presencia del Señor, o vamos a ese lugar del Hades a esperar el juicio final para nuestras vidas, donde seremos lanzados al lago de fuego y azufre. ¿Cómo estoy viviendo mi vida? Como yo viva mi vida hoy, así será mi mañana. Y probablemente pienses que ese mañana está muy lejano, que no tienes ni que pensar en eso porque eres muy joven. O sencillamente tienes muchas cosas en que pensar y eso es perder tiempo. Pero en cualquier momento puede ser interrumpida nuestra rutina diaria por una enfermedad o por la misma muerte. Asegúrate que cuando llegue ese momento, tú estés a cuentas con Dios, tú hayas elegido a Jesucristo, tú hayas entendido que el hecho de que Él haya resucitado te da vida y te da esperanza. Juan 14 nos dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor quiere que estemos con Él en esas moradas que Él prepara para nosotros, diferentes moradas
de acuerdo a la forma de vida que tuviste en esta tierra. Por eso, amados, tenemos que entender en este tiempo que el saber que Jesucristo resucitó y se levantó de entre los muertos nos ha hecho justos, nos ha resucitado a una vida nueva y sin pecado. Por eso tenemos que dejar a un lado, que renunciar, que decir no a la vida vieja, que decir no a mi forma antigua que me tenía atrapado en la misma muerte. Porque por la resurrección de Jesucristo fuimos librados de toda corrupción. Y se nos ha abierto la puerta para poder vivir en unas vidas limpias, en vidas transparentes, en vidas que venzan la muerte en esta tierra. Tenemos que comportarnos como vivos que han sido resucitados con Jesucristo. Es saber, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 7 y la carta a los Romanos en el capítulo 8, que Jesucristo está de día y de noche intercediendo por cada uno de nosotros. Tu nombre es mencionado en el cielo infinitas veces en un solo día, porque nuestro Jesús resucitó y se sentó a la diestra del Padre, pero no para olvidarse de nosotros, sino por el contrario, para presentarnos delante del Padre de día y de noche. Dice la carta a los Hebreos que Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él pudo valorar mucho más que todo tesoro que tenía a su disposición, lo que Cristo padeció en la cruz del Calvario. Y eligió a Cristo y eligió padecer con Él, sabiendo que con Él resucitaría. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Muchas veces nos enfriamos, muchas veces perdemos el enfoque de lo que Dios quiere con nuestras vidas. Ojo, mucho cuidado, porque ese desenfoque puede llevarnos a perder completamente el galardón que el Señor tiene reservado para nosotros en los cielos. Tiene que llegar el momento que nosotros lleguemos a pensar, como lo hizo el apóstol Pablo, registrado en Filipenses capítulo 1, verso 21, que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Este era un hombre que en su carne vivía para establecer el reino de los cielos, que en su carne vivía para predicar a Jesucristo, y llegó al punto que no sabía qué era mejor, si estar con Cristo o seguir en la tierra, aunque supo que era mejor estar con Cristo, pero que también le era necesario quedarse en la tierra, porque su vida tenía un sentido, porque su vida tenía un propósito, que era establecer el reino de los cielos y ser instrumento para que muchos también un día junto con él participaran de la gran resurrección que llega a la humanidad cuando tomamos la decisión correcta. Amados, es necesario que nosotros entendamos el poder de la resurrección de Cristo. Y si nosotros analizamos lo contenido en la palabra de Dios, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, nuestras vidas tienen que cambiar radicalmente. Le voy a leer solamente del verso 19, bien, del 19 al 23, por favor. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad,
poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Esta palabra nos quiere decir lo siguiente. Nos quiere decir que fue tan grande el poder que levantó a Cristo de entre los muertos, que Dios desató en Cristo para poder levantarlo, para poder resucitarlo de entre los muertos. Miren cómo dice: la supereminente grandeza de su poder para los que creemos. Ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Qué dice? Que hizo que Cristo se sentara sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo señorío. Cristo se sentó sobre toda potestad. Óiganme bien. Y dice además que Cristo sometió todas las cosas bajo sus pies. Las sometió. ¿Por qué? ¿Cómo? Por el mismo poder que lo levantó de entre los muertos. Pero la cosa no se queda ahí. ¿Qué dice? Que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y que ese mismo poder se nos dio a nosotros, porque nosotros somos la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir, amados? Que la iglesia, que tú y yo somos la plenitud de Cristo, que todo lo que Cristo es, nosotros somos, que todo lo que Cristo hizo, nosotros podemos hacerlo. Por vía de consecuencia, tu problema está bajo el gobierno de tus pies. Por vía de consecuencia, todo lo que quiera levantarse frente a ti, hacerte la guerra, hacerte la contra, está sometido bajo tus pies. No hay potestad, no hay principado, no hay señorío que pueda gobernar tu vida. Porque el poder de resurrección que levantó a Cristo de entre los muertos también está en ti, por el poder del Espíritu Santo que está en tu interior. Iglesia, no podemos caminar en derrota. Iglesia, no podemos caminar en tristeza. No podemos dejar que las finanzas nos gobiernen, que la enfermedad nos arrope, que los problemas emocionales nos tiren en una cama y nos desanimen. Basta, basta. Vamos a entender que Jesucristo resucitó. Y que ese poder de vida, de resurrección que levantó a Cristo de la tumba está en ti. Amén. Todo lo que está muerto en tu vida tiene que resucitar en el nombre de Jesús. Todo lo que está muerto en tu vida tiene que vivir, porque el poder de vida, de resurrección está en ti. Pero ¿cuál es la llave? Que lo creas. ¿Cuál es la llave? Que creas que ese poder de resurrección está en ti y que tú eres la plenitud de Cristo, que tú eres el que tienes que enseñar que ese poder está en ti, para que el mundo vea como lo vio una vez cuando vio esa tumba vacía, que Cristo resucitó y que tú has resucitado con Él. Tú has resucitado con Cristo porque eres un espíritu con Él. No puede haber mortandad en tu vida. No puede haber enfermedad. Tienes que levantarte en el nombre de Cristo por el poder de vida, de resurrección de Cristo y establecer ese poder. Pero como creas, te será hecho. El reino de las tinieblas es tu adversario. El reino de las tinieblas quiere verte en opresión, en desesperación, en ansiedad, en angustia, en temor, en incredulidad. Ese es el reino de las tinieblas. Pero el poder de vida que levantó a Jesucristo de entre los muertos, que está en ti, ya sometió todas las cosas bajo tus pies. No hay principado, no hay potestad que pueda gobernar tu mente y tu corazón y tus circunstancias.
porque Cristo se levantó de entre los muertos para ser cabeza de la iglesia y otorgarnos su plenitud. Amén. Y su plenitud significa que todo lo que Él es, tú y yo somos en esta tierra. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.